Bienvenidas, bienvenidos a Jazz en el Camino Magazine, un programa que te acerca al multiverso del jazz, noticias, entrevistas y propuestas en torno a la música que nos apasiona, conducido por Antonio Torres y Rafael Vascón. Llegamos hasta vosotros gracias a Radiopolis y la Onda Local de Andalucía. Jazz en el Camino Magazine. Pues estamos hoy aquí con el nuevo magazine y tenemos precisamente un programa muy especial dedicado al Campus Jazz Puerto Real 2023 y precisamente pues contamos con uno de los grandes protagonistas de... Bueno, nuestro programa de hoy va a viajar cerquita, nos vamos a Cádiz. Precisamente, bueno, pues a uno de los eventos más importantes que hay en el año, por supuesto en Andalucía, pero yo diría que mucho más allá de Andalucía, como es el Campus Jazz de Puerto Real, que bueno, es un ciclo de gran tradición y al que acudimos pues bueno, con devoción muchos de los aficionados a esta música, ¿eh? Y bueno, no solamente nos vamos a ir al campus para, como de costumbre, pues oír un poco la música, en este caso que ha sonado, porque fue la semana pasada, sino que vamos a tener la suerte de tener precisamente al culpable de todo, no este año, sino desde hace ya mucho tiempo, como es Salvador Catalán, director del Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz, y que, bueno, como decía, es un poco el culpable de que tengamos ese fantástico ciclo desde hace muchísimos años. Así que, bienvenido, Salvador. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Rafael, por la invitación. Y encantado de estar con vosotros aquí y de participar en un programa, ya os lo he comentado anteriormente, del que soy, si no asiduo, sí puntual oyente, ¿sabes? Cuando el tiempo musical me deja de lo que tengo que escuchar de mis discos y tal, pues acudo a vuestro programa porque es un placer escucharos y escuchar la música que ponéis, claro. Salvador, ¿qué te ha aportado a ti esta trayectoria? Ya casi 20, han sido 23 ediciones, ¿no?, de este proyecto. Y bueno, en realidad el Campus Jazz no nació en Puerto Real, nació en Jerez. Uh-huh. El Campus Jazz, yo entré en la universidad en el Servicio de Extensión Universitaria en el año 94. El Campus Jazz ya existía cuando yo entré, ¿eh? Tengo que otorgarme la responsabilidad de su nacimiento, sino que ya existía un programa dedicado al jazz, un programa que programaba el que luego fue mi compañero y mi jefe también, director entonces, hasta que se fue y me dejó a mí esa responsabilidad, Antonio Javier González, una persona profesional impresionante del que yo he aprendido muchísimo. Cuando yo entro en el Servicio de Extensión Universitaria, Antonio Javier ya me conocía y me había consultado y delega en mí ese programa, ¿no? Y seguimos haciendo jazz
tanto en Cádiz, donde empezamos a colaborar con el ayuntamiento, en el Teatro Falla, como en Jerez. Y hacemos 4 ediciones del Campus Jazz en Jerez de la Frontera. 4 ediciones en colaboración del ayuntamiento en los años 96, 97, 98 y 99. Por allí pasan Benny Golson, por ahí pasa el trío de Marilyn Crispell con Gary Picos y Paul Motian, por ahí pasa Tim Berners, por ahí pasa Gary Barr con Mulgrew Miller, por ahí pasa Kenny Barron con el trío junto a Ben Riley y Buster Williams, por ahí pasa Tete Montoliu, por ahí pasa Joey DeFrancesco, en fin, un reguero de nombres internacionales básicamente, pero también nacionales, como Tete, al que ya he mencionado, y que bueno, celebrábamos en los claustros de Santo Domingo de Jerez. Hay momentos que el Ayuntamiento de Jerez decide cortar con el programa, a pesar de que funcionaba muy bien a nivel de público y bueno, que yo pensaba que tenía una continuidad. Yo vivo en Puerto Real, soy de Puerto Real y tenía entonces mucha relación con el Ayuntamiento de Puerto Real, con su alcalde, y que era también un gran aficionado al jazz, y le comentó las circunstancias y él me dice: oye, aquí tienes el Ayuntamiento de Puerto Real, aquí tenéis la Universidad del Ayuntamiento de Puerto Real para poner en marcha el programa. Y de ahí iniciamos el programa en Puerto Real. Pero también hubo conciertos en Cádiz, en Jerez empezamos a desarrollar conciertos aquí a partir del año 2000, ¿no? Que es el primer concierto que inaugura una persona que curiosamente este año va a volver a los 20, en la 23ª edición, que es Dave Douglas, trompetista Dave Douglas, que viene entonces a aquel primer concierto con su sexteto, en el cual formaba parte, por ejemplo, Hurricane, dentro de ese grupo. O sea, un poco un breve resumen que os he hecho del itinerario que el programa Campus Jazz ha desarrollado, no solamente en Puerto Real, donde es más vistoso, sino en el resto de campus de la Universidad de Cádiz, que, como sabéis, tiene 4, ¿no? La música que estamos oyendo es la de Dave Douglas, que es el primer artista que vamos a presentar, un trompetista que, bueno, con una enorme trayectoria, que ha hecho muchas cosas dentro, ha iniciado desde una visión muy vanguardista, pues diferentes idas y venidas en las raíces del jazz, ¿no? Y bueno, como decía, hoy lo vamos a escuchar precisamente con 2 músicos. Por un lado, el saxofonista James Brandon Lewis, que estuvo hace 2 años o 3 años, y que fue uno de los conciertos que a mí más me impresionó, desde luego, de ese año que lo escuché. Y otro músico que nos interesa porque fue Joey Baron, que estuvo con nosotros en el Festival de Jazz de hace 3 años de la universidad, un batería de lo más elegante, de lo más fino que yo he visto en mi vida, y además con una manera muy peculiar de afrontar la batería. Así que bueno, vamos a oír un poco de esa música y rápidamente enlazamos con la entrevista.
Pero yo, Salvador, si hay algo que distingue a este ciclo, por lo menos desde mi punto de vista, que además yo creo que hoy por hoy, pues no sé si es el único, pero muy poquitos hay en este país de las mismas características. Añoramos todavía mucho en Sevilla el Rising Star, que compartimos también una temporada, o el ciclo del Teatro Central en sus mejores tiempos, que no son los actuales. Y digo que si hay algo que lo distingue, pues es la cuidada programación que hace desde la perspectiva del carácter de vanguardia de la misma, ¿no? ¿Nos puedes contar ese proceso y cómo te has mantenido ahí? Porque me imagino que no ha sido nada fácil mantenerte en esa línea durante todos estos años, porque bueno, esta línea hay gente que bueno, pues cree que el jazz es otra cosa, ¿eh? Hombre, yo tengo que decir, Antonio, que yo aprendí de vosotros. Ya lo dije el día que estuve en Sevilla dando aquella charla que me invitó a la universidad hace 2 o 3 años sobre el jazz actual. Yo me formé y me eduqué gracias a vuestros festivales, ¿no? Para mí ir a Sevilla todos los años a escuchar y a disfrutar del Festival de Sevilla y a ver a gente como Sam River, como Arthur Blythe, que no eran precisamente artistas mainstream, ¿sabes? Me enseñó que el jazz no era únicamente los maravillosos Charlie Parker, Ben Webster o Count Basie, ¿no? Sino que el jazz tenía un abanico amplio que, bueno, al que había que acercarse como os acercabais vosotros cuando programabais un tipo de programación muy arriesgada. Yo recuerdo que vosotros alternabais a la orquesta de Woody Herman con Sam River, ¿no? O con Wynton Marsalis. Entonces, en ese sentido, ese equilibrio a mí me abrió mucho los ojos y yo disfruté tanto en aquellos festivales que organizabais, Antonio, que yo aprendí de ese modelo, ¿no? Es verdad, y esto me lo comentan algunos agentes, digamos, de músicos con los que trabajamos, que la programación jazzística en España es muy tradicional, muy convencional, porque quizá el público jazzístico también ha generado como un arquetipo musical bastante limitado, ¿no? Bastante muy limitado, condicionado, ¿no? Sí. Efectivamente, como muy un poco adocenado, un poco condicionado por una visión, yo creo que muy conservadora del jazz, oye, que nos encanta, ¿no? O sea, a mí me encanta escuchar a Django Reinhardt, me encanta escuchar a Count Basie y vuelvo permanentemente a Bill Evans, ¿no? Que es para mí un modernista, ¿no? Absoluto. Pero luego el jazz, también lo comentaba aquel día en la charla de Sevilla, está viviendo ahora uno de los momentos más activos, ¿no? O con más ebullición creativa, precisamente por la transversalidad de la música, por la apertura. Entonces mucha gente me comenta que les cuesta auténtico trabajo tratar con instituciones o con promotores privados que arriesguen un poco, ¿no? y que rompan un poco esa limitación estilística del jazz, del hard bop o del bebop, que es la que suele imperar cuando cualquier persona que no oye jazz habla de jazz, ¿no? Y te dice, oye, pero esto no es jazz, ¿no? En fin, esa vieja discusión que todos hemos escuchado, ¿no?
Precisamente esta mañana hablábamos con Rafa y yo de una frase que supongo que tú conocerás, pero que viene muy al pelo, la que dice que el rock es una piscina y el jazz es un océano, ¿no? Y es verdad, un océano lleno de millones de posibilidades, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay que estar muy atento a por dónde va en estos momentos las cosas para estar absolutamente al día de lo que pasa, ¿no? Y en ese sentido quería deciros, celebrar que está con nosotros Salvador Catalán, para el que está escuchando este programa, ¿no? Este magazine. ¿Qué te ha hecho a ti disfrutar especialmente? ¿Qué experiencia de estos 23 ciclos que has programado? ¿Nos podrías resaltar algún ejemplo que te haya impactado para que quizás animemos y motivemos al público en general y a las personas que se dedican al jazz a disfrutar de este jazz más de vanguardia? Bueno, mira, yo he disfrutado muchísimo con lo que el campus ya ha ofrecido sobre el escenario y lo que ha ofrecido detrás del escenario, ¿no? Antonio también tiene mucha experiencia en ese sentido, al haber tratado a tantos músicos que luego se bajan del escenario y son gente absolutamente modesta, encantadora, facilitadora, y que yo que soy además organizador de otros, también de ciclos de otros estilos musicales, rock básicamente, tengo que decir que ahí no he tenido tan buenas experiencias, ¿no? En el campo del jazz, muy poca gente me ha decepcionado, muy poca gente, por no deciros prácticamente nadie, ¿no? Y estoy hablando de gente como Anthony Braxton, ¿no? Que para mí es un ídolo, ¿no? Y que cuando estuve aquí en Puerto Real, a mí me deslumbró por su trato humano, su capacidad profesional. Estamos hablando de una auténtica institución del jazz, no contemporáneo, sino del jazz de toda la historia del jazz, ¿no? Pero he disfrutado también con Martial Solal, que dio un concierto aquí en Puerto Real con su trío, con los hermanos Mutén, absolutamente maravilloso. O con la que yo considero que es ahora mismo una de las grandes figuras del jazz contemporáneo, que es Mary Harbison, ¿no? Que este año va a ser su cuarta visita a Puerto Real, ¿no? Ya nos vemos y tenemos hasta una cierta familiaridad. Entonces, esa experiencia con el jazz contemporáneo, del que no te tiene que gustar todo, ¿no? Yo también entiendo que escuchar música implica cierta apertura de mira, pero tampoco tiene uno que esforzarse. Hay cosas que te gustan o no te gustan, sí. Pero ¿sabéis qué pasa? Que mucha gente ni siquiera lo intenta. Y es verdad, ni siquiera lo intenta. Y luego el jazz en directo te da una perspectiva mucho más enriquecedora a todos los niveles, que no es sentarte en casa o delante del equipo y escuchar un disco de, no sé, de Tomé Carrey, de la chelista, o ponerlo en el coche cuando llevas a los niños al colegio, ¿no? O sea, todo tiene su contexto, todo tiene su situación, y hay veces que esa importancia del medio en el que se desarrolla es fundamental. Yo no estoy diciendo que todos los discos de free jazz o de jazz contemporáneo nos gusten, ¿no? Porque eso a mí también me ocurre, que hay discos de jazz contemporáneo que no me interesan, o que los veo incluso reiterativos, o me parecen gestuales, pero no me parecen, no les veo una profundidad. Pero esa experiencia que he tenido yo con músicos que son un poco los inventores del free, aunque Braxton para mí no es un músico free, sino que tiene absolutamente delimitado su discurso, con un punto de vista teórico muy grande, pero esos músicos, digamos, un poco heterodoxos, por llevarlo de una manera un poco más genérica, yo he aprendido de ellos la forma de enfrentar la vida, la música como un reflejo de enfrentar la vida también, ¿no? Músicos con los que tú luego, Braxton vino aquí con cerca de 80 años, ¿no? Y estuvimos luego cenando, y una persona afable, risueña, tú lo ves absolutamente serio en las portadas de los discos, luego lo tratas con él y son gente absolutamente enamorada de su profesión y enamorada de la vida. Y eso se transmite, ¿no? Que va más allá de las notas, no hablan nunca de teoría musical, eso es algo que siempre me encanta, hablan de la vida, de la naturaleza, como decía Charlie Parker, ¿no? ¿Tú qué tocas? Yo no toco corchea ni semicorchea, yo toco aire, toco viento, toco mar, ¿no? Eso es la importancia de la música para mí, no solamente del jazz. Sí. Esa conexión con lo vital, ¿no? Sí. Y el jazz contemporáneo refleja mucho la sociedad en la que vivimos. Totalmente. No olvidemos nunca esa conexión del arte
con la vida, no es un elemento estético que esté ahí flotando y que a la señora Mary Halvorson se le ocurra un día meter tal nota o hacer tal composición. Es que refleja mucho ese mundo de confusión, a veces de tensiones, también de relajación y de distensión en el que vivimos. Entonces todo eso, los temas raciales, los temas culturales, las tensiones políticas, todo eso está en la música. Hay que buscarlo y no podemos poner un disco de Anthony Braxton en el coche, como decía, cuando vamos el domingo por la mañana a tomar una cerveza, una copa o un Coca-Cola a la venta de enfrente, sino que tienes que contestarle y prestarle atención. Y si además te documentas, lees un poco, va a ser mucho más fácil ese acercamiento. Y yo siento mucho, Rafael, Antonio, que los promotores y que los programadores no sean un poco más permeables, porque me da mucha pena que venga Mary Halvorson para un concierto a España, o que venga Chris Davis, la pianista, y no tenga nadie que la contrate, y acaba de grabar un disco súper intenso, muy dramático y conectado con lo que está pasando en Gaza y con lo que está pasando en otros puntos del mundo, ¿no? Ahora en Irán, con el Luton Lasky Quartet, que es un grupo clásico súper potente. Todo eso me parece que hay como un miedo, ¿no?, a acercarse a ese tipo de música, y si el programador tiene miedo, el público también va a tenerlo. Entonces yo he visto un concierto de Anthony Braxton en Puerto Real con 150 personas y me he ido arriba del teatro para ver cuánta gente se iba del concierto, y solamente se fue una persona. Y para mí eso fue un motivo de orgullo, porque significa que 23 años de conciertos de jazz, donde hemos alternado a un maestro del clasicismo como es Martial Solal, o con William Parker, o con Paul Blake, o con el propio Braxton, ha servido para que un grupo de personas que se han ido acercando a nuestro ciclo de forma más o menos regular, pues vayan un poco abriendo su perspectiva musical y vital, y se vaya enfrentando directamente con la escenificación de esos problemas, de esas preguntas, ¿no? Porque la música pregunta mucho, no siempre te responde, pero siempre te cuestiona a ti mismo. Vamos a acercarnos a lo que ha sido esta edición que hemos disfrutado la semana pasada, que ha sido un programa de mayor extensión con 5 conciertos en este caso. Y también una edición especial, porque va a ser, y lo anunciaste ya, con lo cual en Cádiz por lo menos ya es conocido que va a ser la última que vas a programar, por lo menos formalmente, ¿no? O oficialmente como director técnico de extensión universitaria, porque, como afortunadamente a todos nos llega, te vas a jubilar en noviembre. Cuéntanos un poco, ya que estamos poniendo, durante todo el programa, estamos poniendo la música de este año. Cuéntanos un poco la experiencia de este año en especial, cómo lo has montado, y los artistas con los que has contactado este año, cómo ha sido el traerlo. Bueno, la verdad es que el cartel de este año ha sido un elemento puramente circunstancial, aunque uno siempre que se va de un sitio se quiere despedir a lo grande, pero en este sentido tengo que decir que presupuestariamente hablando no ha supuesto ninguna modificación con respecto a otros años, al contrario. Lo que ocurre es que circunstancialmente yo siempre que trabajo con las agencias que trabajo, como bajar a Cádiz en el routing de los grupos a veces es muy complicado, básicamente por la itinerancia que tienen que suscribir, ya sea en avión, ya sea en coche, ya sea en tren. Siempre es más complicado bajar al sur del sur, luego subir hacia arriba. Yo siempre intento que los grupos cierren las muchas o pocas actuaciones que tienen en España o en Europa, en el caso de que algunos agentes no solamente trabajan desde el punto de vista nacional, sino que también se encargan de la gira europea. El caso es que estos 4 grupos
internacionales. Con el nacional ha sido más sencillo, porque con Andrés Col, a quien tuvimos en el concierto de Baldo Martínez con el sexteto con música imaginaria, nos encantó su trabajo, nos encantó su propuesta y prácticamente una vez que terminó el concierto le pedí la tarjeta para llamarlo a la primera oportunidad, ¿no? Porque me parece uno de los valores más interesantes ahora mismo, no solamente por su juventud, sino por su propuesta, ¿no? Como os digo, con él fue más fácil. Pero con el resto de grupos ha dado esa casualidad, que tenían cerrado ya una pequeña gira por Europa y entonces tenían fechas libres. Y ha dado la casualidad, porque de verdad que repita la palabra y puede parecer un poco ficticio, porque no te va a cuadrar todos los días. Pues nos han cuadrado todos los días. Cerramos los 3 conciertos internacionales de Puerto Real, John Irabagon, Dave Douglas el primer día y el último día Chet Smith con Liberty Hellman y Mary Halvorson en las guitarras, y el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, con el cual yo colaboro también, colaboro el Servicio de Extensión Universitaria en la programación del Bahía Jazz Festival, nos pidió la posibilidad también de incorporar un grupo de forma excepcional que comenzara el ciclo en el Puerto de Santa María. Y le recomendamos también a Dan O'Farrill, que estuvo curiosamente aquí en Puerto Real con el proyecto Code Girl de Mary Halvorson, uno de los mejores conciertos que yo he visto en los últimos años, que he disfrutado en los últimos años, y conseguimos ligar 5 días y hemos conseguido ligar un bloque de 5 conciertos a modo festival. Bien, yo desde el punto de vista de programador, esto tiene mucha vistosidad, porque es un festival, pero tiene un peligro, que es que muchas personas que se acercan de forma esporádica al jazz no van a ir a todos, no fueron a todos los conciertos, sino que eligen algunos de los conciertos que se celebran. Mientras que si nosotros otros años hemos programado de forma salteada, puedes ver a una persona que no le interesa mucho el jazz en un concierto de marzo y en un concierto de noviembre. Quiero decir que desde el punto de vista, digamos, de la cohesión del programa es positivo, es muy positivo, pero desde el punto de vista del público no lo es tanto, ¿no? No obstante, hemos tenido una respuesta de público bastante aceptable, y en algunos momentos numerosa, y yo creo que también ha tenido que ver el elemento publicitario que hemos hecho, la difusión también de colectivos con los cuales trabajamos. Aquí hay un colectivo en el campus Bahía de Algeciras que se llama Rizoma Record, y otro que hay en Cádiz que se llama El Musicario, con el cual tenemos muy buenas relaciones y hemos también ofrecido entradas de precio reducido a los miembros de ambos colectivos. Entonces, en ese sentido, hemos conseguido hilvanar una secuencia de 5 conciertos seguidos, que yo no recuerdo que tuviese precedente, pero que, bueno, ha dado un empaque de festival bastante sólido, ¿no?, al programa que hemos presentado.
Al hilo de esto, Salvador, ¿qué te parece a ti, las posibilidades de los circuitos alternativos que de alguna manera se están generando de giras que no son muy grandes, pero que permiten a músicos que vienen de fuera, pues tener una serie de conciertos, algunos en España, pero a través de te estoy hablando las posibilidades de esos circuitos que nos han permitido a nosotros, por ejemplo, tener a Joe Sander hace un poco, lo que hemos hablado de Raleigh Music. Bueno, y también, o tener a Mudpiel, por ejemplo, en la sede de Acid Jazz. Pero ¿cómo ves tú el futuro de ese tipo de alternativas, de circuitos alternativos? A mí me parece, Antonio, que ese tipo de circuito es el que mantiene realmente vivo el jazz. Yo, si os soy sincero, no soy nada partidario del formato festival. El formato festival, la experiencia que he tenido cuando he ido a festivales es que a veces que me genera como una cierta sobredosis, ¿no? De como que estás yendo a un concierto y estás pensando que tienes que irte rápidamente a otro sitio para ver otro. Hay como una especie de overbooking ahí de programación. Y nosotros siempre hemos defendido el hecho de la programación continua. La programación durante todo el año. Claro. Espaciada, y ese tipo de circuito que tú me comentas, Antonio, es un modelo en ese sentido. No solamente en cuanto al tema de la temporalización, sino también en cuanto al tema de la contextualización. Saca el jazz de los teatros, saca el jazz de los espacios, digamos, estrictamente formales y lo sitúa en el formato de club, en el formato de pequeño, donde hay una cercanía entre el músico y el público que no se consigue en los teatros, ¿no? De todas formas, yo creo además que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Los festivales muchas veces pervierten muchas cosas de la supervivencia del jazz. Y a mí me da la impresión, además, que los propios músicos prefieren estar en ese tipo de espacios más cercanos. Pero yo creo que hemos visto músicos increíbles que yo creo que es que les encanta estar ahí. O sea, es que se sienten súper cómodos. Totalmente de acuerdo. Y creo que el público, Antonio, también se siente súper cómodo. No solamente el músico, sino el público, porque el público tiene como una mayor accesibilidad. Yo las veces que he estado dos veces que he estado en Nueva York he ido 2 veces al Village Vanguard, claro. El músico termina de tocar, se vuelve a la barra, te firma el disco, te da la mano, te hace una foto con él. Esa familiaridad, que es la propia de una música tan abierta y tan espontánea como el jazz, yo creo que los festivales un poco, los teatros, esa rigurosidad que a veces hemos visto, la desvirtúa en cierta forma, ¿no? Entonces ese tipo de circuitos pequeños, incluso los grupos grandes, Antonio, grandes nombres que estoy seguro que están deseando hacer un tipo de circuito, a lo mejor no lo hacen por España, pero lo hacen en Estados Unidos o lo hacen en Alemania, en Francia, ese tipo de circuito pequeño y donde ellos se encuentran mucho más a gusto, ¿no? Porque yo creo que ese punto, digamos, escénico del teatro, a veces, especialmente los 90 y parte de los 2000 al principio, deterioró bastante el jazz, ¿no? Generó como una especie de academicismo, de un elemento canónico así, demasiado riguroso, donde yo creo que ni los músicos ni el público se sentía a gusto. Lo que ocurre es que desde el punto de vista político interesa el evento. El ámbito político apuesta antes por el evento que por la continuación. Claro. Prefiere gastarse 10 millones de euros en un programa de 4 o 5 días. Quien dice 10 millones dice 1 millón. Estoy diciendo una cifra que me gustaría tener para programar, que gastarse ese dinero en una programación de 1 o 2 años. Porque el evento es más mediático. El evento funciona mejor desde el punto de vista mediático, funciona mejor desde el punto de vista, digámoslo, turístico, si se quiere, comercial, pero desde el punto de vista cultural, la programación continua es lo que yo siempre he creído que es lo que nos daba formación y disfrute, que es lo que yo busco cuando voy a un concierto. Primero, disfrutar y segundo, formarme y aprender y preguntarme cosas, ¿no? Que es un poco lo que os decía antes. Que aunque no estoy tirando por tierra, digamos, todos los festivales. Aquí tenemos un festival, el de Vejer, que tiene un carácter muy social, donde la gente comulga o combina muy bien el ámbito lúdico con el ámbito cultural. El de Cádiz también lo hace desde un punto de vista más nacional. El de Zahara, que también lo tenéis. El de Zahara, efectivamente, que está hace poco tiempo y tiene también ese espíritu. No hablo de ese festival más
doméstico, hablo del festival, más del macro festival jazzístico, ¿no? Claro. Más propio del norte. No hablo del festival, digamos, más adscrito a ámbitos de aquí de la provincia. Bueno, pues vamos a ir acabando porque, bueno, tú sabes, en la radio el tiempo es siempre limitado, pero bueno, antes de terminar, sí, no me gustaría, desde tu experiencia, ¿no? Como una referencia sin duda en el mundo del jazz como persona que lo ve y lo analiza y lo difunde. ¿Cómo ves la situación del jazz en estos momentos? Y después también, hombre, nos gustaría, desde luego, todavía quedan unos cuantos meses, te vas a jubilar. No sé si tienes planes, me imagino que de alguna manera mantendrás algún tipo de relación con el ciclo bueno, con los ciclos de la universidad, pero bueno, ¿cuáles son tus perspectivas ya con ese final anunciado? Bueno, en primer lugar, a tu pregunta sobre el mundo del jazz en la actualidad, ya lo he comentado un poco antes, ¿no? Ahora me parece un momento fascinante. Yo llevo escuchando jazz, bueno, desde que tenía 15, 16 años, que fue cuando empecé a meterme ya de lleno, y recuerdo no pocos, pero sí contados momentos en los que el jazz tuviese este nivel de efervescencia creativa, ¿no? y de diversificación. En esta charla que di en la Universidad de Sevilla hace un par de años lo intenté reflejar, ¿no? Y me parece que ahora es apasionante conectar con el género por esa transversalidad que tiene, por esa porosidad que tiene para relacionarse con otros estilos y con otras formas musicales, sin cortapisas. Y luego también me parece muy interesante, y también lo resalté entonces, la irrupción de la mujer, el papel de empoderamiento que la mujer está teniendo ya lo lleva teniendo, ¿no? Pero claro,
papel de la mujer fue durante muchas décadas un papel muy arquetípico, ligado a la voz o ligado a lo sumo al piano, ¿no? Pero el otro día escribía un artículo para Arroz de Luz, que va a salir en el próximo número, sobre el jazz femenino, y de la última lista de Francis Davis, el Paul de Francis Davis, que tiene más de 500 discos y donde participan más de un centenar de críticos de todo el mundo, los 5 primeros puestos, 4 lo ocupaban mujeres. 4 lo ocupaban mujeres. La primera era Mary Halvorson, luego estaba Linda May Hanho, la contrabajista, luego estaba Amina Claudine Mayer, una octogenaria de ese nivel, y estaba en el segundo lugar Patricia Brennan, ¿no? Entonces hay una multiculturalidad. Patricia Brennan es mexicana, y luego también hay un diálogo intergeneracional muy grande. O sea, las grandes rupturistas del jazz en la actualidad hablas con ellos y tienen un respeto absoluto por la tradición jazzística. La viven, la disfrutan, la asumen y la reconvierten, la redimensionan. Porque cuando hablas con gente que está ahora mismo muy metido en el ámbito de la renovación jazzística, todos son amantes de Count Basie, de Ellington, por supuesto, de Mingus, de Bill Evans y de Bud Powell, ¿no? Entonces, en sentido, ese papel de la mujer, esa transversalidad, me parece elementos fundamentales en este óptimo estado de forma que vive el jazz contemporáneo, y también veo, Antonio, Rafael, no sé si lo veis vosotros, un cierto rejuvenecimiento del público, o sea, un acercamiento precisamente por esa transversalidad que tiene el jazz, conexión con música electrónica, con el rock, con el ámbito folclórico, con el ámbito, por ejemplo, con el flamenco aquí, o sea, esa conexión que está haciendo que gente joven, de cierta juventud, se vaya al menos mostrando un interés que hace yo X tiempo no veía. A tu segunda pregunta, pues sí, yo voy a seguir en contacto con el vicerrectorado, con la universidad. Espero que sigan contando conmigo, creo que así será. Este año, además, ya tenemos previstas varias otras actividades de jazz. Tenemos previsto un concierto de la Kecia Benjamin en el Teatro Falla, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, en mayo. Y tenemos previsto también un concierto de Gorka Benítez, del nuevo proyecto de Gorka Benítez, en el Fundación Unicaja. Y antes de final de año programaremos otro concierto en el Gran Teatro Falla. Pero yo ya estoy pensando en cosas del año que viene. Porque bueno, como os digo, la universidad me ha transmitido el interés en que yo siga conectado al menos a este programa, y espero seguir estándolo, porque la programación es lo que más nos gusta, Antonio. Eso es poder seleccionar y poder tener en tu ciudad a gente a la que admira, a la que disfruta en el salón de casa, es para mí la mayor satisfacción. Y luego el conocer a estos músicos que me ha dado y me ha enriquecido de una manera brutal en lo profesional y en lo personal sobre todo. Pues una magnífica forma con esa magnífica noticia, esa buena noticia de terminar el programa de hoy, ¿no, Rafael? Pues ha sido maravilloso, un gran placer el poder contar con Salvador Catalán en nuestro programa. Y precisamente para despedirnos, ¿quieres dejarnos algún mensaje para aquellas personas que son aficionadas a la radio y a los podcasts de jazz? Bueno, yo no soy muy amigo de dar consejos, pero
yo siempre recomiendo, cuando me preguntan amigos que estás escuchando, o qué te parece tal disco, qué te parece otro, yo siempre abogo por un acercamiento a la música sin prejuicios, ¿no? Que prueben la música, ¿no? Hay veces que a todos nos pasa, ¿eh? No es algo, yo no hablo desde el púlpito, hablo desde el pasto, ¿no? Desde el terreno de juego. A todos nos pasa que la música, que ahora es tan accesible, yo sigo siendo un comprador de discos fiel, y cuando escucho algo que me gusta, busco raudo el enlace o la tienda aquí en Jerez de mi amigo Álvaro en Mala Música para adquirirlo. Pero hoy que tenemos un nivel de accesibilidad tan grande a la música, cuando empezamos a escuchar música, ¿no, Antonio? Cuando éramos jóvenes había que ir pidiendo a ver quién tenía un disco de tal o de cual para que te lo prestara o para que te lo grabara, y aquello era una auténtica odisea. Hoy que es tan fácil y que tenemos tanta accesibilidad, yo siempre abogo por un acercamiento a la música no como algo excepcional, sino como cotidiano. O sea, que la música esté en nuestro día a día, más allá de que vaya en el coche de fondo, como decía antes, sino que haya un acercamiento consciente, porque la música siempre nos va a aportar. Y siempre nos aporta en lo reflexivo, nos aporta en la acción, pero también nos aporta, como digo, en la reflexión. Y me parece que ese liberarnos un poco de los prejuicios, en el ámbito del jazz los hay y muchos, nos va a enriquecer. Luego cada uno tiene su criterio y luego tiene su gusto y es capaz de descartar o acercarse, pero que no nos quedemos en el intento, ¿no? Que lo consumemos y que luego decidamos si nos gusta o si va a formar parte de nuestro bagaje o no lo va a hacer. Muchísimas gracias. Hasta un próximo, nos vemos en los conciertos. Ha sido un placer, ¿eh? Un abrazo. Pues muchas gracias a Salvador Catalán por su maravillosa presencia en el magazine y su aportación, sobre todo en estos 23 años, a este evento tan fantástico como es el Campus Jazz Puerto Real. Efectivamente, bueno, pues la verdad es que ha sido un verdadero placer, y yo creo que nuestros oyentes estarán muy sorprendidos, ¿no? Sobre todo del conocimiento y el bagaje que una persona como Salvador Catalán encierra, ¿no? Y que, bueno, pues desde luego ayuda o ha ayudado durante muchos años, y espero que lo siga haciendo en un futuro, a que el jazz y el jazz más actual sea un jazz accesible, ¿no? A la gente que lo quiera ver en este tipo de circuito y en este tipo tan peculiar de ciclos como los que él promueve. Muchas gracias a todas y a todos por inspirar a este programa, al magazine, para seguir estando con vosotras y con vosotros en este mundo tan fantástico del jazz. Hasta un próximo encuentro. Un abrazo de Antonio Torres y Rafael Vascón.